Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal volvemos a un activo que lo hemos tratado varias veces en Inversores Sin Fronteras y que a mí me gusta especialmente verlo periódicamente para ver su evolución. Entonces hoy vamos a ver el oro, la rentabilidad y su posible interés de tenerlo en nuestras carteras. Lo primero de todo, muchas veces surge la pregunta, ¿no? ¿El oro es rentable? ¿Merece la pena? Y yo creo que lo primero de todo hay que hacer un poco de historia, ¿no? Verlo como tal activo, compararlo con otros y ver cómo se comporta en diferentes situaciones, ¿no? El oro pues lleva con nosotros, yo creo que es el activo que más tiempo lleva con el ser humano, pues hablamos ahí de más de 6.000 años. En cuanto al producto que tenemos, pues se habla que se puede tener del orden de 200.000 toneladas de oro que se ha sido extraído. Ya sabéis que el oro es uno de los productos, uno de los materiales que no se consume. Lo que se suele hacer es conservar, y por eso, por ejemplo, si tenemos una moneda o un pequeño lingote, pues posiblemente ese oro se haya ido transformando desde tiempos inmemorables, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un activo que perdura en el tiempo. ¿Cuánto puede quedar por extraer? Pues no se sabe la ciencia cierta, ¿no? Pero hablan del orden de unas 55.000 toneladas. ¿Y qué representa un poco este mundo del oro? Pues se habla, pues eso, de 22 billones de dólares, ¿no? Si lo ponemos un poco en comparación con lo que puede ser el Nasdaq o incluso con Bitcoin, pues el Nasdaq pues tiene 40 años, son 100 compañías y tiene un volumen importante, ¿no? De aproximadamente de unos 18 billones de dólares, ¿no? Y luego pues tenemos a Bitcoin, pues mucho más reciente, que pues 15 años. Podemos tener una idea así un poco de perspectiva de diferentes activos, y el oro pues sigue siendo uno de los activos que los inversores pues tarde o temprano creo que es importante enfrentarnos a él. Y entonces ¿es rentable? ¿Merece la pena? Pues depende, ¿no? Y depende también cómo lo vayamos viendo, ¿no? Siempre que hablamos de oro sale la palabra o las dos palabras patrón oro, ¿no? O sea, y que yo creo que es importante que el inversor los conozca. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, para entender el futuro tenemos que conocer el pasado, ¿no? Y yo creo que pensando y haciendo una reflexión sobre qué cosas debería conocer un inversor, pues bueno, pues que por ejemplo si le hablan de lo que es el patrón oro, pues saber cuál fue el patrón oro clásico. Luego hay dos fechas que quedan marcadas en el calendario. Una fue las reuniones de Bretton Woods en 1944, cuando estaba a punto ya de terminar la Segunda Guerra Mundial. Luego 1971, ese fatídico 15 de agosto en el que Richard Nixon pues salió y ahora os lo comentaré, pues rompió un poco los acuerdos que se habían hecho años atrás, ¿no? También yo creo que es importante conocer la mecánica del oro, ¿no? Porque muchas veces oigo comentarios como decir, bueno, es que el oro no te protege de la inflación, no te da rentabilidad, no genera dividendos, pero creo que es necesario ver, sobre todo en un momento de situación económica como estamos a nivel mundial, ver qué cosas realmente afectan y que pueden beneficiar al inversor que invierta en oro, ¿no? Y con eso, si somos capaces de entender el pasado, el presente, pues el futuro, por lo menos, no nos sorprenderá, ¿no? Entonces vamos a ir repasando algunas ideas, algunos gráficos, algunas comparaciones que nos pueden dar una idea de dónde puede irse el oro. Bien, el patrón clásico del oro pues era un patrón que principalmente fue característico del siglo XIX, donde los bancos centrales lo que hacían era imprimían un dinero papel, pero que estaba soportado por tantos gramos de oro, ¿no? Y entonces podías tú ir al banco
entregar ese papelito, ese recibo, y el banco se comprometía a darte la cantidad en oro, ¿no? Y entonces, pues eso hizo que el oro, pues el precio del oro, pues estaba estable, porque no podían los bancos centrales imprimir más papel que el que tuvieran soportado en sus arcas, ¿no? Y eso pues funcionó bien hasta la Primera Guerra Mundial. Ya ahí cuando los países necesitaron imprimir más billetes, pues ya ahí se rompió ese equilibrio de este billete vale tanto en oro, y que además pues que tuviera la confianza que tú ibas con ese billete y que te daban el oro correspondiente, ¿no? Y el primero bueno, en aquel momento la gran potencia, que era Gran Bretaña, que era el país insignia del patrón oro, pues al final lo abandonó en 1931, ¿no? Entonces, un momento muy complicado para las economías mundiales, y podemos decir que fue su defunción. Bien, hemos hablado de Bretton Woods en 1944. El efecto de la Segunda Guerra Mundial fue notable. Hubo un país como fue Estados Unidos, donde en su territorio no hubo conflicto. Además, pues su economía, que no estaba dañada, creció de una forma exponencial. De hecho, pues ahí os dejo algunos datos, como solamente en 1945 pues su producción industrial doblaba los años anteriores al 35 y al 39, ¿no? Y que en aquella época pues Estados Unidos concentraba el 50% del PIB mundial, y solamente tenía el 7% de la población, ¿no? Y entonces había unas teorías del antiguo líder de las economías internacionales, como era Gran Bretaña, que no prosperó, y prosperó las tesis de Estados Unidos. Y entre ellas fue que dijo, bueno, pues el dólar, yo soy el ganador, tengo la economía más fuerte, pues mi divisa va a ser la que sobre la que va a pivotar. No vamos a tener un patrón oro tal cual como teníamos anteriormente. Lo que vamos a hacer es que 35 onzas de oro, o sea, 35 por una onza de oro te voy a dar 35 dólares. Esa fue la equivalencia, ¿no? Y entonces se comprometía que cuando alguien fuera con un billete con billetes al banco, pues que podría recuperar el oro, ¿no? Con esa equivalencia de 35. Y luego el resto de las monedas pues pivotaban con ciertos equilibrios con el dólar, ¿no? Y se permitía una fluctuación. Entonces, en ese sentido, pues se quitó el oro y se puso el dólar como pivote del resto de las divisas. Y eso sí, con el compromiso que cuando tú entregabas dólares, tú recibías el oro. ¿Y eso qué fue? Pues fue un gran engaño, porque ahí vimos que si prácticamente se parecía mucho al patrón oro, en el cual los países se comprometían a tener el oro, aquí dijo, no, hago yo la equivalencia, y yo me encargo de mantener ese equilibrio. ¿Y qué pasó? Pues que no lo cumplió. Y vamos a ir avanzando, y vemos que unos años después, el 15 de agosto de 1971, cuando además Estados Unidos está envuelto en una guerra. Como veis, siempre que hay guerras hay gastos excesivos, o en casos de tragedias o en casos de epidemia, pues hay gastos excesivos, y a los estados lo que se les ocurre pues darle a la maquinita, y lo que te hacen es realmente, como veis, estaban comparando por una onza de oro te daban 35 dólares. Si tú le das a la maquinita, lo que estás haciendo es que se vaya devaluando la divisa, ¿no? Y eso tiene unos efectos sobre también el tema de la inflación. Si algo valía un billete y resulta que tienes dos billetes, pues como veis necesitarás más dinero, más billetes para comprar la misma cosa, ¿no? Y entonces empezaron países como Francia e Inglaterra a pedir a Estados Unidos que el exceso que tenían de dólares, pues que se los convirtiera en oro, y ahí dijo Estados Unidos que no. ¿Por qué? Porque no estaba respaldando
su impresión de divisa con oro, ¿no? Y entonces lo que hizo fue, pues bueno, hizo varias cosas, entre ellas pues creó aranceles, devaluó la moneda y dejó de convertir los dólares en oro, ¿no? Y entonces ahí se puede decir que fue el fin del gran engaño, ¿no? El engaño ha seguido, ya ni siquiera estaba relacionado con el oro se dejó libre y por eso veremos la evolución, ¿no? Y ahí podemos decir que es importante tener ideas claras sobre el oro, ¿no? La naturaleza, pues ya lo hemos dicho, es un bien escaso. Podemos hablar que puede haber un potencial entre lo ya que tenemos extraído y lo que queda pendiente, pues del orden de 250, 270, 275.000 toneladas. Cada año se vienen a producir unos 3.500 toneladas. Y bueno, pasa también como el petróleo, ¿no? El petróleo parece que siempre se va a acabar, pues el oro también parece que se puede ir a acabar. Lo que sí hará es que lo que está claro es que va a ser cada vez más escaso, ¿no? La utilidad, que aquí es un poco donde quiero centrarme, es sin lugar a dudas se habla del oro como reserva de valor, ¿no? Ya de una vez que ha quedado libre y que no está sujeto y que depende de la oferta y la demanda, pues bueno, tenemos la especulación. Es un activo que veremos más adelante que nos puede ayudar a reducir la volatilidad de nuestras carteras, ¿no? Y para terminar, es un último recurso. Cuando todo falla, el oro está ahí. La evolución, pues bueno, pues a principios del siglo pasado, pues podía estar a $20. Ya visteis que subió luego. En el 44 estábamos, ya se fijó a los $35 y ahora pues bueno, ha tocado los 2.800, con los $2.800. Como veis, el incremento de precios del oro pues ha sido imparable. ¿Y va a seguir subiendo? Pues sin lugar a dudas tiene toda la pinta que sí. Y luego lo que sí que es importante también es conocer la mecánica de por qué se mueve el precio del oro o qué cosas cuáles pueden ser las palancas que muevan el precio del oro, y principalmente yo lo que he visto es que pueden ser, está muy relacionado con los tipos reales que nos encontremos. Bien, refrescando un poco la memoria, ¿para qué se utiliza el oro? Pues aproximadamente el 50% se va a joyería. Por eso os recomiendo que veáis un vídeo en el cual hablo de por qué sube el oro, ¿no? Y una de las razones era el tema de lo que pasa en el mundo que lo utiliza para joyería o para regalo, y ahí teníamos países como China y como India, con unos crecimientos importantes en población, pues que van a seguir, sobre todo por cultura, por concepto de amasar una cierta riqueza en oro, que va a seguir creciendo, ¿no? Y luego también, si queréis como curiosidad, pues en el tema del oro, llegué a ver que había una evolución en función climática, ¿eh? Os lo digo para que si queréis ver el vídeo, veréis que cómo afecta el monzón posiblemente a la demanda de oro y en qué meses puede subir más o menos. Y luego el resto, quitando un poco que puede ser entre el 7 y el 10% para tecnologías y usos industriales, el resto pues podemos hablar que son para inversiones, para bancos, para temas de ETFs, o sea que en ese sentido más o menos eso es dónde va destinado el oro. ¿Por qué sube el oro? Pues algunos temas, pues puede ser por factores geopolíticos. Si hay una crisis gorda o una caída de los mercados, pues el oro se revaloriza, como algunas divisas que eran refugio, como antes era el dólar y el yen. Y por causas cíclicas, ¿no? Que veréis en el vídeo que os he comentado, pues pueden ser incluso por costumbres, por temas de actos que se producen en determinados países, por temas climáticos. Entonces todas esas cosas sí que afectan a lo. Entonces, conociéndolo nos puede dar una idea de por qué sube o baja el oro. Bien, aquí ya hay un punto importante, la inflación. El oro ha ido evolucionando, como os comentaba antes, desde los $20 hasta los 2.800. Y la primera pregunta es ¿y cubre la inflación? Sabéis que
el ciudadano o el inversor tiene dos grandes males. Uno es los impuestos, que es una parte de nuestras ganancias que por mover o activar o arriesgar nuestro patrimonio los estados nos retiran. Y luego tenemos lo que es la inflación, que eso afecta a todos, a los inversores y a no los inversores. Cada vez eres más pobre, si no haces nada con tu dinero, cada vez eres más pobre, ¿no? Porque la inflación es ese cáncer que poquito a poquito, un 3, un 5, un 2 o un 10, como ha pasado recientemente, pues te va mermando tu capacidad de compra, ¿no? La evolución del precio desde el 2015, que he estado viendo datos, pues parece ser que sí cubre el tema de la inflación. El oro, como reserva de valor, lo que sí se ve es que lo que podías comprar, no sé, el caso de ejemplo del caballo o de la vivienda o de o una barra de pan, sí lo ha protegido, ¿no? Y de hecho, pues desde la época de los romanos, si vas haciendo comparativas con diferentes situaciones o demandas, pues ves que con las mismas cantidades de oro tú podrías comprar incluso de sobra lo mismo, ¿no? En diferentes partes, en diferentes épocas, ¿no? Y otro tema que nos surge es decir, sí, pero que la inflación es mejor, has visto que hablamos de una media del 1,35, pues dices, sí, pero con eso no cubres la inflación. Sí, lo cubres, pero posiblemente hay otros activos, y aquí, por ejemplo, salta el tema de la renta variable, que lo hace mejor que el oro. Pues posiblemente que sí, pero aquí volvemos a lo mismo. Pongo ahí renta variable entre comillas, depende qué renta variable. Si hablamos de Japón de los años 90, perfecto, pero si lo hablamos de Japón posterior, sabéis que se ha tirado 30 años la bolsa por debajo de sus niveles. En estos momentos lo que pasa es que renta variable lo asociamos a renta americana. Entonces sí que en los últimos años la renta variable americana lo ha hecho mejor, pero os he sacado unos cuadros donde veréis que en la gráfica pues a veces que no. Entonces es importante, cuando hablamos de renta variable, ¿qué renta variable estamos hablando? ¿De qué mercado? Y dos, los periodos y los plazos. O sea, en ese sentido, no es lo mismo 2020 que 2024 o 2022. No es lo mismo desde los años 60 hasta ahora que solamente si cogemos los años 80, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser prudentes cuando hacemos esas separaciones. Y el tema de especulación, pues por supuesto, pues mira, de tenerlo en 1944 lo teníamos a 35 dólares, fijaros, en poquito tiempo, desde 1971 que Nixon cortó el tema de los acuerdos de Bretton Woods, pues se fue a 2.650, ¿vale? ¿Qué pasó después? Pues en 2001 pues cayó hasta 470, o sea, se perdió casi el 80%. Ahí recordáis también que hubo la burbuja.com y todo afecta. Y luego veréis que afecta mucho los tipos de interés y la inflación. Y ahora nos encontramos en los máximos históricos, ¿no? Que han tocado los 2.800 dólares. Bien, y seguimos diciendo, sí, pero la renta variable es mejor que el oro. Pues ahí esa pregunta vamos a ver unos gráficos y sobre todo para que veáis que sí, pero depende cuándo y en qué plazos miremos. Bien, valor del oro. Pues os he puesto aquí un par de gráficos, en uno de ellos cómo se ha ido revalorizando el oro. Por ejemplo, veis que la media desde el 2006 al 2021, pues estábamos del orden del 8 y pico, 9%, dependiendo de la divisa. Pensad que en el último año el oro se ha revalorizado un 30%, ¿vale? O sea que cuando alguien dice que no sube, pues bueno, pues ahí yo digo, depende de cuándo, en qué año, fíjate, puede ser que en 2008, fíjate todo qué porcentajes de subida, y sí, tienes aquí años en los cuales se va para abajo, ¿vale? Y luego si tomamos, pues por ejemplo, esto es desde 1969 a 2020 y vemos diferentes activos, pues vemos que sí, que la renta variable americana pues subió la media un 10,7, el oro el 8,1, no está mal, no está mal. Y bueno, vemos los bonos, vemos
la vivienda y vemos todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que veáis si es un año, si es un plazo mayor, si son 10, 5 o 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, que lo analicemos de esa forma. Bien, y aquí ya vamos a ver gráficas. Aquí he sacado pues el precio del oro desde 2005, comparando, haciendo un poco lo que han sido los incrementos en porcentaje de diferentes. Y he cogido, pues solo me he centrado en renta americana, el rojo es en Nasdaq, este verde es el S&P 500 y lo que marca la gráfica azul es el oro. Y como veis, pues bueno, pues aquí veis que van muy parejos. Aquí el oro se dispara, recordáis que hemos comentado que el incremento del oro fue importante allá por el 2008. Veis que los porcentajes de crecimiento del oro fueron muy fuertes y luego aquí ha tenido un periodo de estable, pero fijaros, en todos estos años el oro tenía una rentabilidad de crecimiento mayor que los otros índices. Lo que pasa es que como el inversor y muchas veces el ser humano solo mira al corto plazo, pues decimos, bueno, pues y realmente es un corto plazo, O sea que en ese sentido, fijaros aquí. Y aquí ya se distancia sobre todo el Nasdaq con todos los 7 magníficos y tenemos esta foto, ¿no? Pero si nos fijamos ya en un periodo mucho más corto, como ha sido este año pasado, que os decía yo que el oro había subido al 30%, pues veis que el oro en el último año pues lo ha hecho mejor que los índices americanos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, que lo tengamos en cuenta. Bien, pero vamos a ir viendo ya qué cosas han podido pasar para que el oro se haya revalorizado a los niveles actuales. Bueno, pues os dejo aquí un gráfico de la oferta monetaria. Como veis, más o menos estaba la cosa equilibrada. En 2008, la famosa crisis del 2008, que se ocasionó con la deuda basura, con el tema de los créditos basura en Estados Unidos, pues veis que empezó esto a dispararse, se fue subiendo. Eso quiere decir que fuimos dándole cada vez más a la maquinita. Aquí tuvimos el COVID, se disparó y fijaros dónde estamos, ¿no? Y aquí tenéis la gráfica del oro. ¿Tiene que influir la oferta monetaria? Por supuesto. ¿Y la deuda de los países? Por supuesto. Entonces, oferta monetaria alta y tenemos además deuda alta, el oro para arriba. Bien, y otros factores, como hemos dicho, que era importante la tasa real, ¿no? Y vemos, aquí tenemos el precio de los bonos, como veis, ha habido momentos de los bonos americanos, no es la europea, porque en la europea estuvimos incluso en negativos, pero como veis, pues bueno, pues estaban dando una rentabilidad por debajo del 1. Y cuando la inflación estaba, por supuesto, por encima. Entonces, en situaciones en la cual la inflación es superior a lo que te pagan los bonos, pues realmente la gente se valora. Entonces, cuando tienes tipos negativos, se valora. Entonces, como veis, mirar lo que pasó. Recordad que tuvo una punta fuerte el oro en el año 80. Pues fijaros dónde tenía la inflación. Motivo, la inflación. Entonces, lo que es renta fija, inflación, el oro, pues en esos casos, cuando tener el dinero o dejárselo, por supuesto, si tienes una inflación alta, tener el dinero en tu cuenta corriente te lo va a comer. Y si lo meto en renta fija y resulta que me da menos que la inflación, pues también lo vas perdiendo. Y en cambio el oro, pues como veis, en los últimos años ha salido beneficiado, ¿no? Y aquí está un poco lo que os decía, sobre todo ver un poco esa mecánica del oro, ¿no? El tipo o tasa de interés real es la rentabilidad nominal de un activo descontando la pérdida de valor del dinero a causa de la inflación, ¿no? Entonces, aproximadamente cómo se obtiene? Pues tú tienes la tasa nominal, que puede ser, por ejemplo, la de los bonos, tú le quitas la inflación y si te dan unos valores negativos, pues ahí te va a decir, oye, pues mi solución es el oro, ¿no? Puede ser una de las salidas. Y entonces, aquí una pregunta dice, ¿qué puede hacer
¿Qué puede hacer que bajen los tipos de interés reales? Y por tanto, que suba el oro, es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues o bien que haya inflación, o bien que se bajen los tipos de interés del mercado de los bonos, o ambos a la vez, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos bajando tipos, y si encima nos sube la inflación, lo lógico, y como digo, la conclusión es muy sencilla, es que veamos un incremento del oro, ¿eh? Entonces, esa mecánica del oro lo que tenemos que tener claro. ¿Y para qué nos queda el oro después de haber visto todo lo que hemos ido repasando? Pues realmente como una reserva de valor. Ha mantenido su poder adquisitivo durante la historia, o sea, ha sido algo valorado y que se sigue valorando. Nos permite bajar la volatilidad y protegernos en caídas o en acontecimientos que puede hacer que la renta variable caiga y por tanto se dispare lo que sea volatilidad. Y de hecho por eso el oro pues está en carteras como la cartera permanente en un 25%, en la Golden Butterfly en un 20% y en la All Season pues en el 8%. Entonces, como veis, en diferentes carteras más o menos estables y conservadoras, pues el oro tiene una cabida importante. Y en la parte de especulación, pues en invertir, pues puedes invertir en mineras, en oro físico, en oro papel, pero que esté soportado por oro físico, en derivados, tenéis diferentes opciones. Y para terminar, otro de los recursos o de los pilares que puede tener el oro es como último recurso. Se ha valorado y se ha aceptado siempre. O sea que cuando todo está perdido, pues no sé, grandes conflictos o tragedias o situaciones extremas para el ser humano, pues el oro siempre ha tenido su recompensa y sobre todo ha sido valorado y aceptado, ¿no? Entonces, pues estos son los 4 grandes pilares, ¿no? Y en los cuales el oro tiene importancia como reserva de valor para bajar la volatilidad de nuestras carteras. Por supuesto, es un activo con el que se puede especular y el recurso último, ¿no? El que lo tenemos ahí, como digo yo, cuando tiras del oro es que la cosa está realmente complicada. ¿Y cómo tenemos que ver el oro? Pues lo dicho, el oro ha estado y estará. Y hay que tenerlo como reserva de valor, valorar sus cualidades antivolatilidad para que cuando otros activos aumenta su volatilidad, normalmente el oro lo puede proteger. Para especular, si tú lo ves claro y en situaciones, pues eso, pues que la inflación se dispara, que el tipo real es negativo, o crees tú que los estados, como no puedan pagar la deuda, pues bajan tipos o para activar la economía, pues el oro puede tener su momento. Y luego, pues siempre nos queda como un último recurso, ¿no? Es importante intentar ver en cada momento pues eso, cómo está la oferta monetaria, la situación geoestratégica. Por ejemplo, muchos países, después de las crisis que ha habido en la guerra de Ucrania y los embargos que ha habido a Rusia, pues han dicho, oye, pues a mí no me interesa mucho tener en dólares porque me los pueden bloquear o me pueden quitar mis divisas, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo tengo en reserva en oro, eso lo puedo transportar, lo tengo yo en bancos centrales y ahí me quedo, ¿no? Luego también pues, la pérdida de valor de la divisa como es el dólar, como le pasó en su momento a la relación que tenía en el siglo pasado el tema del patrón oro con las divisas y sobre todo cómo lo fueron prostituyendo. El tema de darle a la maquinita y hacer más billetes teniendo el mismo o menos respaldo. Es importante ver las experiencias pasadas, es importante ver la legislación. No se nos olvide que en Estados Unidos durante décadas estuvo prohibido tener oro, y entonces pues por algo será, ¿no? Y entonces en ese sentido pues que tomemos nuestras decisiones, aprendamos del pasado, apliquemos nuestra experiencia, seamos juiciosos y ante todo prudencia, que no estamos en un momento, no voy a decir que estamos como en la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero sí que estamos en una situación, o en el 71 con la época que estaba en la Guerra de Vietnam, pero sí que tenemos conflictos, sí tenemos países gastando muy por encima de lo que pueden soportar y en cualquier momento pues nos podemos encontrar con una dificultad.
Como siempre, no son consejos, solamente son compartir experiencias y daros información, y que cada uno de vosotros penséis y evaluéis si os interesa o no os interesa este activo y tomar este o cualquier otro. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.